¿Qué pasa, gente? El Real Madrid está muy cerca de fichar a Yan Diomandé. Sigue trabajando el club blanco con el Leipzig. El PSG ya fuera de la carrera porque el chico quería jugar en el Real Madrid. Se va a ir seguramente a más de 120 millones. Lo comentamos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, buen lunes, buena semana, sobre todo si eres madridista y te gusta el buen fútbol, porque el Real Madrid está muy cerca de fichar a Yan Diomandé. Sé que hay algunas informaciones que hablan ya de que hay acuerdo total, de que está cerrado. Nuestra información es que no es así, lo publicábamos a última hora del domingo y bueno, la información a primera hora de la mañana sigue así. El Real Madrid y el Red Bull Leipzig siguen trabajando para alcanzar un acuerdo. Todo el mundo espera, el Leipzig, el Real Madrid, el chico, sus agentes, que se cierre el fichaje esta semana. No debería tardar mucho porque están los clubes esperando y están trabajando para ello. Hay una actualización importante y también muy significativa, que es que el PSG está ya fuera de la carrera. La versión del PSG, que quería analizarlo un poco, es que no quieren aceptar las demandas económicas del Leipzig y el chico. Aquí hay dos cosas. Bueno, evidentemente el PSG está enfadado, está decepcionado porque era una perla para la que se había adelantado al Liverpool, que estaba bien posicionado, lo habían cerrado todo con el chico, por lo tanto no creo que esas demandas económicas del jugador y de sus agentes fueran tan altas si llegaron a un acuerdo, pero sí que compro la parte de la cantidad que requería ficharlo a nivel club. ¿Por qué? Porque, como decía y como publicó Einstein en The Athletic, el chico lo tenía prácticamente cerrado, tenía un acuerdo con el PSG, estaba muy ilusionado con el proyecto y solo faltaba el acuerdo entre clubes. Esto fue durante el Mundial. ¿Por qué no se ha dado el acuerdo entre clubes? Porque realmente, aquí no creo que sea narrativa del PSG, el PSG no quería pagar tanto por el jugador. Bueno, el Real Madrid está en un momento un poco más de urgencia. Se han cambiado un poco las tornas, en el sentido en el que el Real Madrid está en un momento un poco más de urgencia, de necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Vuelvo a recordar ese de hace un par de semanas, ese vídeo en el canal en el que hablaba que faltaba el toque maestro de Florentino. Puede ser doble porque están trabajando en Rodri, están a punto de cerrar a Diomandé, o sea que va a ser tiene pinta de que va a ser un mercado espectacular, y el PSG, bueno, puede medir un poco más teniendo en cuenta que ha sido campeón de las últimas dos Champions y que tienen muy bien asentadas las bases del proyecto, con Luis Campos, con Luis Enrique, con muchos jugadores que están rindiendo muy bien, con un equipo lleno de estrellas, pero que también trabaja, pues eso, como equipo. Y el Real Madrid tenía que poner un poco la directa, y lo ha hecho. Y cuando ha puesto la directa y ha empezado a camelarse al jugador, a hablarle del proyecto y luego también a entrar en conversaciones con el Leipzig, como suele hacer el Real Madrid de una forma muy respetuosa y muy elogiada en el mundo del fútbol, pues esto está muy cerca. El Real Madrid hace alrededor de 10 días mandó una primera oferta al Leipzig. Esa oferta no fue aceptada porque, como contamos, el Leipzig quiere 130 millones de euros. ¿Vale Diomandé 130 millones de euros? Hombre, actualmente no, pero el techo es de ese jugador. Pues yo creo que en el fútbol de hoy, en el fútbol de hace unos años, pues no, evidentemente, pero en el fútbol de hoy es que o pagas esas cantidades por jugadores que están a punto o que están entrando en la élite, o ya te quedas fuera. Lo estábamos viendo en la Premier. Entonces, esto de que jugaba en el Leganés, que lo tenías, pues evidentemente no era el mismo jugador cuando está en el Leganés, y además este desarrollo que ha tenido en esta primera temporada en el Leipzig, ha habido gente que ha sorprendido, otros no tanto, pero en cualquier caso no lo podría haber tenido en el Real Madrid, y al final no puedes firmar a todos. Es decir, no puedes decir, bueno, pues voy a pagar 20 millones en Diomandé, lo mando al Leipzig o a donde sea, o lo dejo en el Leganés y a ver si se me revaloriza, a ver si crece lo suficiente para traerlo de vuelta. Así que a mí me parece una operación que puede ser criticable de una forma
bueno, sí argumentada, pero también populista. Y bueno, a mí me parece buen fichaje. El Real Madrid llevaba mucho tiempo sin tener un extremo derecho de verdad a top mundial o con techo top mundial, que sea, pues eso, un Vinicius, pero en la banda derecha, o un Mbappé de delantero, pero en la banda derecha. Y con este jugador se va a acercar a eso. Por cierto, eso me abre dudas sobre la posición y o el fichaje de Franco Mastantuono por más de 60 millones hace un año. Pero bueno, decía que el Madrid, además, ampliábamos con bastante detalle, yo creo, en The Athletic anoche, que ha mandado una segunda oferta al Leipzig por Diomandé, que es un paquete total de alrededor de 120 millones. La parte fija serían alrededor de 100. No hay respuesta todavía del Leipzig a esta oferta y hay bastantes posibilidades de que sea rechazada. ¿Quiere decir esto que se va a caer el acuerdo? Pues en principio no, porque el Real Madrid sabe desde el principio que el Leipzig pide alrededor de 130 millones de euros y están viendo ahí la fórmula un poco de acercarse, están en un periodo de negociación. Pero, insisto, tanto el Leipzig como el Real Madrid como los agentes del jugador, el jugador y su gente cercana piensan que es una operación que se va a cerrar y no debería tardar mucho. Con el PSG ya fuera, pues ya me diréis. Es un jugador que creo que encaja perfectamente en lo que quiere Mourinho, que es un fútbol, ya lo sabéis, muy vertical, muy intenso, también muy físico, con calidad. Y me decía un amigo entrenador que además conoce muy bien al Real Madrid que le pega mucho más este fichaje que el de un Olise para Mourinho. ¿Por qué? Porque los grandes entrenadores, y me ponía ejemplos también como de Guardiola o los fichajes que suele hacer el City, suelen fichar muchas veces jugadores que están un escalón por debajo o un escalón y medio de la élite más absoluta. ¿Por qué? Porque son jugadores que son entrenadores que buscan que ese jugador llegue a su equipo con el hambre por las nubes y con el ego no tan subido de he sido campeón de Europa, he sido campeón del mundo, he ganado un Balón de Oro. ¿Por qué? Porque bueno, eso hace que corran más, que estén más implicados y que necesiten al nuevo equipo y que necesiten al nuevo entrenador para seguir creciendo y para acercarse a títulos colectivos y a gloria colectiva, que a la postre te va a acercar también a un mejor lugar para pues los balones de oro, las marcas de publicidad, etcétera, etcétera. Y es verdad, si tú miras, por ejemplo, ha gastado una millonada y vamos, ha tenido casi barra libre, pero es verdad que si tú miras muchos de los fichajes, por ejemplo, de Guardiola en el Manchester City, hay mucho Doku, que era un jugador que puede tener un techo altísimo, pero que no era una estrella mundial en ese momento. Casi todos los jugadores, o muchos de los jugadores que se han fichado, Mahrez, bueno, hay un sinfín de jugadores que no son el decir directamente me voy al United o al Liverpool y le ficho su mejor jugador, o le voy al Bayern y le ficho su mejor jugador. Y creo que hay un punto de esto que me encaja y que creo que evidentemente es una pieza que funcionaría o que se espera que vaya a funcionar muy bien con Mourinho. ¿Cuánto? Que es la pregunta del millón y lo iremos contando. Estamos preparando una pieza también para esta semana en The Athletic. ¿Cuánto influye esto en la posible salida de Vinicius Junior? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Yo no creo que estén directamente relacionados, por más que hay un riesgo real, que sea este verano o el que vaya. A mí siempre me ha parecido más real de ocurrir que fuera el verano siguiente de que Vinicius se vaya, porque yo vengo insistiendo con esto desde hace más de un año, que no hay acuerdo para la renovación. Es verdad que en el Madrid en muchos puntos han transmitido calma, pero es una calma que, lo que yo decía, calma, ¿qué quiere decir? ¿Que le vamos a convencer de que perdone X millones o de que ya no quiera la prima de renovación? Es que es muy complejo, la distancia está ahí, yo creo que se puede solucionar, pero sigue pasando el tiempo. Insistimos en que sigue sin haber acuerdo y o alguno cede o el riesgo evidentemente cada vez es mayor. Pero yo no diría que el fichaje de Diomandé signifique directamente la salida de Vinicius. Que si acaba saliendo Vinicius, la gente, sea prensa, sean aficionados, van a decir ¡buah, lo ficharon por esto! No, o sea, a mí no me sorprendería,
que la próxima temporada, en el primer partido de Liga del Real Madrid de Mourinho, sean titulares tanto Vinicius como Diomandé. Pero a ver cómo avanza también el tema de la renovación del brasileño y cómo y cuándo consigue cerrar el Real Madrid el fichaje de Diomandé, que pinta muy bien y que a mí me encanta. A Florentino y al Real Madrid se le pedía esto, o sea, no seáis mal el Madrid si no ficha y mal el Madrid si ficha. Hay que ir al mercado y el mercado, lo decimos siempre, tiene unas reglas y tiene unos precios y o entras en ellos, lo que tienes que tener es buen ojo y un ojo clínico para hacerlo bien, o fichas o te quedas fuera de concurso. Y a mí esto, más si se puede cerrar Rodri, a ver cómo responde el City, me parece muy buenas noticias para el Real Madrid, porque ha cambiado la perspectiva de Florentino, porque ha cambiado la forma en la que el Real Madrid está en el mercado y creo que era totalmente necesario. Así que os leo en comentarios a ver si a vosotros también os parece bien o no y si os ilusiona el jugador. Un abrazo y nos vemos pronto.